A veces cuando estamos iniciando en este mundo nos topamos con gráficos donde vemos rayas, palitos y vemos un sinfín de cosas que no entendemos. Por eso en esta clase nos vamos a enfocar en cómo aprender a leer estos gráficos. Listo, entonces aquí ya nos conseguimos en el gráfico donde vamos a analizar la manera en que podemos leer el precio del mercado financiero. Inicialmente vamos a comenzar con algo que tal vez algunos de ustedes recordarán, que es el eje cartesiano. Este es el eje que aprendimos en matemáticas del colegio, en donde se nos enseñó a ubicar ciertos puntos a través de un sistema de coordenadas, como era el eje de las X y el eje de las Y, como se puede apreciar aquí en la imagen. A partir de estos puntos, nosotros podíamos conseguir un punto en el espacio, y con ese objetivo fue que se diseñó esta herramienta. Algo parecido es lo que vamos a utilizar para ver el precio en el mercado, y por eso en este instante nos vamos a ir directamente a las plataformas donde podemos leer el precio. En este momento nos estamos dirigiendo a TradingView, que es una de las plataformas predilectas para hacer análisis de mercados. Y en este momento solamente nos vamos a enfocar en el gráfico del precio. Noten que así como el sistema de coordenadas tiene un eje X y un eje Y, igualmente cuando nosotros hacemos el análisis, fíjense que en el eje de las X, por decirlo de una manera, el eje está acá en el sentido horizontal que se encuentra abajo. En este eje nosotros vamos a ver la hora o el tiempo en el cual es el análisis del precio en el mercado. Entonces en el eje de las X tenemos la hora o el tiempo que transcurre, o el tiempo de análisis del precio, y en el eje de las Y tenemos el precio como tal. En este momento digamos que estamos en el gráfico de Bitcoin, o se puede notar aquí BTC USD, y acá podemos ver que a la hora actual, ¿sí?, en el momento actual en el que nos encontramos, que son las 7:06 de la mañana, 7:07, el precio se encuentra en los 63.450, y evidentemente este precio va fluctuando de manera constante. A través que transcurre el día, el precio va variando. Ahora bien, lo que todos nosotros tenemos acá atrás, o sea, detrás de lo que está sucediendo en la actualidad, es el historial del precio. Es decir, cuál es la cotización que ha tenido este activo, como el caso del BTC, que es el gráfico que estamos viendo en este instante. Cuál es el comportamiento que ha tenido este activo a través del tiempo. Y esto lo podemos evaluar de diferentes formas, y es lo que vamos a analizar el día de hoy. La primera forma en que podemos ver el precio es a través del gráfico de barras, ¿sí? El gráfico de barras sencillamente nos marca el punto que estuvo el precio a una hora determinada en algún momento del día. Por ejemplo, fíjense que acá estamos ahora en esta otra plataforma donde se me hace más fácil poder cambiar de un estilo de gráfico a otro. Y en el gráfico de líneas, que es que ustedes están viendo, sencillamente nos da el punto de cierre del precio a la hora que nosotros coloquemos. Por ejemplo, si yo tengo el gráfico en un minuto, que es algo que yo puedo determinar en qué temporalidad quiero hacer el análisis del gráfico. Entonces, si yo tengo el gráfico en un minuto, yo puedo ver a partir de ahora. Fíjense que aquí estamos ahorita sobre las 7:10, se está formando la vela de las 7 a 7:11. Pero entonces fíjense que a las 7:10 terminó en los 63.864. Ya un minuto antes estuvo un poquito por los 63.150 aproximadamente. Y así sucesivamente, cada punto que ustedes ven acá, cada punto, son en donde cerró el precio. O sea, a esa hora, en donde cerró el precio del activo en análisis. Este tipo de gráfico no es muy utilizado a la hora de hacer trading porque nos da poca información. Simplemente nos dice
comportamiento que ha tenido el precio durante el tiempo. Pero a la hora de hacer análisis de mercado, a la hora de hacer un estudio, no nos da mucha información, por lo tanto este tipo de gráfico no es muy utilizado. Pero es bueno que lo conozcan y sepan cómo utilizarlo. El siguiente tipo de gráfico que tenemos es el gráfico de barras. El gráfico de barras nos da un poquito más de información y nos permite tener un conocimiento acerca del comportamiento que ha tenido el precio. El gráfico de barras se puede ver como lo ven acá. Tenemos las barras verdes y las barras rojas. Por lo regular son los colores que se emplean para determinar si un activo está subiendo o está cayendo. Aunque eso al final uno lo puede configurar como le guste. Pero digamos que son los colores que se toman por defecto. Una barra verde quiere decir que el precio durante el tiempo de estudio subió. O sea, desde que abrió esa barra hasta que cerró, el precio tuvo un incremento. Y cuando la vemos en rojo, quiere decir que disminuyó. La barra nos da 4 puntos o 4 tipos de información. Nos habla cuál fue el precio de apertura, el precio de cierre y los máximos y mínimos que tuvo el precio en el transcurso de estudio. Siempre, como pueden ver, la apertura se coloca del lado izquierdo y el cierre está del lado derecho. Evidentemente, cuando la apertura comienza por debajo del cierre, es una barra verde porque estamos diciendo que el precio abrió en una cotización e incrementó y terminó en un precio más alto. Por eso la barra es verde y eso nos muestra que el precio, como ya se ha mencionado, en este transcurso de tiempo hizo un aumento. Caso contrario sucede con la barra roja. Precio de apertura y precio de cierre. Podemos verlo un poquito mejor acá en el gráfico. Vamos a colocar acá. Aquí colocamos el gráfico de barra. Y noten cómo acá podemos ver lo que venimos hablando, como el precio de apertura de esta barra verde porque subió, y aquí podemos ver el precio de cierre. Seguidamente el precio de apertura de esta barra, como el precio cayó es roja, y aquí tenemos el precio de cierre. Ahora, estos puntos que ustedes ven acá son máximos y mínimos que ha tenido el precio a medida que este transcurrió. Es decir, aunque el precio abrió aquí en este punto, subió un poco desde su punto de apertura, pero después siguió con su tendencia bajista, o sea, siguió cayendo, cerrando acá. En este caso particular, noten que el precio cerró en el mínimo de la misma barra, como se aprecia aquí. Y luego fíjense que este precio abrió casi en el mismo punto, cae, pero después que cayó vuelve a subir y termina cerrando en un punto de entrada superior. Termina cerrando en el punto superior al punto de entrada, por eso esta barra es verde. Entonces también nos da un poquito como más de información. Ahora bien, aparte de este tipo de gráfico, se creó otro que transmite la misma información, pero de una manera más gráfica y más fácil de entender. En este caso estamos hablando del gráfico de la vela japonesa. Es el utilizado con mayor frecuencia, de mayor preferencia por los traders, porque nos da una información muy parecida al gráfico de barras, pero se puede observar de mejor forma. Es más fácil de ver, es más fácil de poder determinar los precios de apertura y cierre, de ver mejor el comportamiento del precio. También nos da una idea de más o menos cuál es el interés en cierto rango de precio. Y eso para los traders les brinda como un poquito más de información. Inclusive hay personas que operan con ciertos patrones que revelan. De allí que el gráfico predilecto y utilizado por los traders es el de vela japonesa. Ahora bien, ¿cómo podemos leer una vela? Primero tenemos que saber cómo leer la vela. En este gráfico podemos ver la información que tenemos en la vela. Se mantiene el mismo sistema que el de barra, donde la vela verde nos indica que es una vela
que está hablando de que el precio subió, una vela japonesa alcista, y la vela japonesa bajista, que es la que se tiende a colocar de vela roja. Las velas tienen, podemos decir, dos partes, que son las mechas, que son estas barras que ustedes ven aquí, estas rayitas, se le conocen mechas de la vela, y el cuerpo de la vela, que es lo que ustedes ven aquí, que es como más grande, más gordito. Perfecto. Al igual que las barras, nos da los mismos 4 información. Nos dice precio de apertura, precio de cierre, máximo y mínimo en el rango de precio. Entonces, por ejemplo, cuando una vela alcista, abajo, acá abajo, donde está el cuerpo de la vela, donde inicia el cuerpo de la vela, es el precio de apertura, el precio en que abrió el activo en ese rango de tiempo. Y sube hasta el precio de cierre, que es acá, que es donde está el otro cuerpo de la vela. Estas mechas que ustedes ven acá nos indican cuál fue el precio máximo y mínimo de la vela en estudio, ¿sí? Cuánto fue lo máximo que llegó el precio en ese rango de tiempo y cuál fue el punto mínimo que el precio llegó. Caso contrario pasa con la vela bajista, algo similar a lo que ya venimos hablando. Precio de apertura va a ser arriba, porque evidentemente si el precio viene cayendo, el precio de apertura estará por encima del precio de cierre. Pero sigue siendo igual, el precio de apertura va a ser en el cuerpo de la vela, el precio de cierre va a ser en el otro extremo del cuerpo de la vela. Y de la misma forma tenemos el precio máximo que hubo en el rango de tiempo analizado y el precio mínimo. Vamos a verlo ahora en el gráfico para que lo comprendamos un poquito mejor. Además con las velas japonesas, como les mencioné. Bueno, acá en el gráfico de velas, como les dije, fíjense que nos da mayor información. Noten en el tiempo de estudio, por eso le digo, en el tiempo de estudio, ustedes establecen qué temporalidad quieren que sea la vela. Aquí fíjense que nosotros establecemos el tiempo de análisis. Más adelante, a través que vayamos avanzando en el curso, vamos a ver la importancia de evaluar los diferentes tiempos o las temporalidades en que nosotros hacemos análisis del mercado. Pero como en este momento estamos enfocados en saber leer el precio, entonces note que esta vela, por ejemplo, la vela que está ahorita, que está en formación, es una vela que inició a las 7:20. O sea, la hora que ustedes ven aquí, cuando ustedes ponen acá la hora que les marcan, fíjense que abajo les marca la hora. Esa hora que marca allí es la hora de inicio en que se inicia la formación de esa vela. Y sabrán la terminación dependiendo de la temporalidad. Por ejemplo, si estamos en una temporalidad de 5 minutos y me dice que esa vela comenzó a las 7:20, evidentemente esa vela termina de formarse a las 7:25. Entonces, teniendo eso en cuenta, vamos a la vela anterior. En esta vela, vamos a aplicar un poquito más de zoom. Fíjense, esta vela que está acá, fíjense cómo tiene mecha y cuerpo. Fíjense que la vela de las 7:20, 7:15, como mencionamos, a las 7:15 en el inicio de la vela. Aquí abajo tenemos el precio de apertura. Ahí nos está diciendo que el precio abrió en los $63,759. A las 7:20, que fue que cerró esta vela, el precio cerró en los 63,938. Como pudimos ver, hubo un incremento en el precio, por eso esa vela es verde. En esa jornada, o sea, en ese rango de tiempo, desde las 7:15 hasta las 7:20, el precio estuvo entre los 63,680 y los $64,040 aproximadamente. Lo mismo podemos hacer con la vela anterior. Fíjense que esta vela, como no tiene mecha hacia abajo, quiere indicar que apenas el precio abrió, sencillamente lo que hizo fue subir. O sea, no fue que abrió, bajó un poquito y después subió como si sucedió en la vela de las 7:15. La vela de las 7:10 abrió en los 63,600 y lo que hizo fue subir.
llegó hasta un máximo en los 63.860 y luego tuvo un pequeño decremento y cerró esta vela en los 63.760. Y a partir de ahí se forma la siguiente vela. Entonces, como podemos ver, es más fácil de ver el comportamiento que ha tenido el gráfico. Y al cambiar la temporalidad, cambia el estudio. Igualmente puede cambiar la forma de la vela. Por ejemplo, esta vela que estamos viendo son velas en 5 minutos. Ahora, si yo cambio la temporalidad acá, que es una opción que nos permite en las diferentes plataformas, por ejemplo, si yo lo pongo en 15 minutos, nos sigue dando la misma información, pero en un rango de tiempo mayor. Ejemplo, fíjense que esta vela acá, que esta información es una vela que inició a las 7:15 de la mañana. Se terminará de formar a las 7:30. La vela que se formó antes, que fue la vela de las 7, fíjense que nos da la misma información. El precio de apertura a las 7 de la mañana fue en los 63.344. En ese rango de horario, el precio cayó hasta los 63.200, pero luego subió, dando un máximo hasta los 63.880 y luego disminuye nuevamente para estar en los 63.800 aproximadamente, que fue donde la vela cerró. Entonces, como podemos notar, de esta manera tenemos de una manera más fácil de leer el precio, leer el gráfico, y es por ello que este tipo de gráfico es el predilecto por los traders, porque nos da mayor información y además de que vamos estudiando más el comportamiento del precio, también según cómo cierre la vela, según cómo abra y según ciertos patrones, también nos permite tener una idea de cuál es el sentimiento que hay en el mercado. Y por último, el otro tipo de velas que existen, que es muy bueno que también conozcan, que no es muy común, no es muy utilizada, pero que también existen y algunos traders la emplean para su análisis, es el tipo de velas Heiken Hashing. Estas velas son parecidas de manera gráfica, de manera visual, son muy parecidas a las velas japonesas. Sin embargo, la manera en que estas se determinan son totalmente diferentes. Como ya vimos, las velas japonesas se crean a partir de 4 información, que es el precio de apertura, precio de cierre, máximo y mínimo, que tuvo el precio en un rango de tiempo determinado, como ya acabamos de ver. En el cambio de las velas Heiken Hashing son especialmente velas ponderadas, es decir, que se obtienen a través de un promedio de la información que acabamos de mencionar. De la misma información que se utiliza para crear las velas japonesas, se hace un cálculo matemático para poder crear, valga la redundancia, las velas Heiken Hashing. Estas velas, como se puede notar acá, como indica aquí, son velas que se calculan en función de la vela anterior. Se calculan utilizando una especie de media móvil. Cambian de color en función de la medida que nos dé el cálculo matemático que se obtiene a través de realizar la creación de la vela. Y está basada, como ya mencionamos, en la información de apertura, máximo, mínimo y cierre de una vela. Con lo que mencioné, la información que utilizamos para crear una vela japonesa, con esa información se crea la vela Heiken Hashing, pero a través de un cálculo matemático, dándoles una especie de velas ponderadas o velas promedio. Para los que quieren saber o tener información de cómo se calcula, aunque de igual manera eso uno lo coloca en los gráficos, velas Heiken Hashing ya automáticamente se lo evalúan. Pero si quieren saber cómo se calcula, allí lo tienen. La vela Heiken Hashing. Para tener estos modelos, fíjense como dice ahí, la apertura de la vela, o sea, donde colocaríamos el precio de apertura de la vela, sería la apertura de la vela anterior, como estoy diciendo, más la vela de la barra previa, entre 2. El cierre es el precio de apertura, más el máximo, más el mínimo, más el cierre, entre 4. El máximo es el valor máximo, apertura o cierre del periodo actual, y el mínimo es el valor mínimo, apertura o cierre del periodo actual. Como vemos, se mantiene el precio de máximo y mínimo, se representa igual, es el máximo y el mínimo que tuvo el precio en el momento de estudio, pero el de apertura y cierre sigue un precio ponderado teniendo en cuenta todo lo anterior.
Estas velas, como se menciona acá, son velas que están diseñadas más que todo para facilitar el seguimiento de la tendencia del mercado. Estas velas, por ser unas velas ponderadas, tienden a disminuir un poco lo que llaman el ruido en el precio. Como menciona acá, en algunos casos el precio puede moverse hacia arriba y hacia abajo, pero sin darnos una tendencia clara. En cambio, con las velas Heikin Ashi, como son medias ponderadas, pueden ayudar a suavizar las variaciones del precio a corto plazo o las pequeñas variaciones que tiene el precio y enfocarnos en el movimiento con mayor significado. Por eso es que las velas Heikin Ashi son utilizadas más que todo para ver la tendencia del mercado. Y aquí vamos a ver brevemente una pequeña diferencia en cómo se ve un gráfico con velas japonesas y un gráfico con velas Heikin Ashi. Note que en este gráfico que estamos observando acá, podemos ver el comportamiento con velas japonesas. Como ya sabemos, la vela azul, en este caso nos colocaron azul. Como le dije, lo normal es verde, pero a la persona le gusta más el azul, entonces las colocó en azul las velas en alza. Noten cómo podemos ver el gráfico aquí, que tuvo un alza, aquí tuvo un pequeño retroceso del precio, subió, aquí tuvo un pequeño retroceso. Entonces estos pequeños movimientos que ustedes ven aquí, que son bastante pequeños, se puede considerar como especie de ruido. O sea, no te da, en términos generales podemos ver que esto es una tendencia alcista. O sea, el precio viene subiendo en un rango de tiempo, pero durante ese rango sí se ven pequeños retrocesos que no afectan tanto a la tendencia del mercado, pero se notan esos pequeños retrocesos. En cambio, cuando ustedes lo hacen con velas Heikin Ashi, noten cómo se ve. El mismo gráfico que acabamos de ver, noten cómo se aprecia ahora con la vela Heikin Ashi. Noten que se ve más clara la tendencia y el sentimiento del mercado a través de que este ha avanzado. Entonces estas velas son utilizadas más que todo para traders que quieren ver la tendencia del mercado. Inclusive hay traders que crean estrategias a partir de las velas Heikin Ashi y que son traders que operan más que todo de alguna forma la tendencia y así saber hacia dónde va el precio en el momento, si saber operar a la alza, operar a la baja, a quienes lo utilizan para operar cambios de tendencia. En fin, más que todo son velas que nos permiten saber la tendencia del mercado sin tanto ruido. Y de allí que hay traders que utilicen. No es muy común, como les mencioné, la gran mayoría se utilizan en velas japonesas, pero también es importante que conozcan este tipo de gráficos. Si ya quieren indagar un poco más de cómo utilizarlo, de estrategias que pueden utilizar con las velas Heikin Ashi, pueden investigar porque en internet hay bastante información al respecto. Pero como les mencioné, en esta clase lo que nos queríamos enfocar era que ustedes vieran los diferentes tipos de gráficos que existen y cómo leerlos. Sobre todo cuando uno está iniciando en el trader, a veces uno ve esos gráficos y uno ni sabe qué es lo que hay, qué información estaba obteniendo allí. Y con esta clase ya ustedes pueden ver y determinar cómo leer un gráfico. O sea, apenas ustedes ven ese gráfico, saber por lo menos leer el precio de un activo, saber hacia dónde se está moviendo, saber una determinada hora a qué precio abrió, a qué precio cerró. Por lo menos cuando nosotros hacemos operaciones, tendemos a subir resultados que estamos teniendo con lo que nosotros enseñamos. Y así pueden ustedes cerciorarse de que realmente la información que nosotros mandamos es cierta. Porque allí nosotros decimos, mira, el precio de apertura a las 7:15, a las 7:18 de la mañana fue en tal punto. Y ustedes ya tienen la posibilidad de poder ir al gráfico, revisarlo. Si yo veo de las 7:15 a las 7:20 en el rango de precio que la vela estuvo, o el rango de precio que se movió el activo, se encuentra el precio donde nosotros dijimos que entramos. Y así ustedes pueden cerciorarse si la información que estamos suministrando es correcta. Y ya por ahí pueden comenzar por lo menos a ver los diferentes gráficos.
Pueden regresar diferentes activos, el Bitcoin, el Ethereum, se pueden ir al par USD, EuroGBP, y pueden ir viendo el comportamiento del precio, comiencen a probar cambiando las temporalidades, poniendo el gráfico en 5 minutos, en 10, en 15, 20. Hagan el ejercicio para que se vayan familiarizando y entendiendo cómo leer el precio en los gráficos, que es importantísimo. Lo primero que tenemos que saber leer el precio, para después ir avanzando y determinar, según con esa información que tenemos, qué podemos hacer con ella. Entonces, hasta este momento es la clase para el día de hoy. Recuerden que si les gustó, darle me gusta, recomendárselo a otras personas que también conozcan ustedes, que estén aprendiendo de este mundo. Pueden enviarle los enlaces de las clases para que juntos podamos seguir avanzando en este mundo, y nos vemos hasta una próxima clase. Chao, chao.